vamos a hablar sobre hechos y no palabras. Yo también le digo mi reputación y yo. ¿Sabéis lo que es la reputación, no? La estima, ¿no? Y tal. Pero muchas veces nuestra reputación no depende de nosotros, sino también depende de lo que piensen los demás de nosotros. Hoy vamos a tratar, pero muy breve, porque vamos a tratar la reputación, o sea, el testimonio, el ejemplo y la evangelización. Vamos a tratar esos tres aspectos. Y entonces yo voy a hablar sobre hechos y no palabras. La Biblia destaca la importancia de una buena reputación, considerándola de mayor valor que las riquezas materiales como el oro y la plata. Fijaos. Y eso lo dice en Proverbios 22:1. Nos dice lo siguiente: vale más el buen nombre que muchas riquezas. La buena reputación es más estimable que el oro y la plata. ¿Vosotros creéis que es verdad, que es mentira? Yo creo que sí. La estima, la buena reputación, creo que vale mucho. Vale mucho más que las riquezas. También la Biblia te anima a cuidar la reputación en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque, como he dicho antes, nuestra reputación también puede verse afectada por lo que piensen otras personas de nosotros. La Biblia es clara en cuanto a que una buena reputación tiene un gran valor y por lo tanto es algo que debemos esforzarnos por ganar y por mantener. Porque al final, pues nuestros hechos nos conocerán, ¿o no? Por lo que hagamos, nos conocerán. Habrá gente que se preocupe en manchar nuestro nombre, pero de esos tenemos que olvidarnos. Pero sí que es verdad que por lo que nosotros hagamos, nos va a conocer la gente. Entonces, por eso digo, demostramos cómo somos con hechos y no con palabras. Hay muchos charlatán. En la vida encontraremos a muchos charlatanes. Incluso si encendemos la tele, prendemos la tele, hay gente que dice una cosa, pero en su vida privada hace otra cosa. Eso es un charlatán. Es una persona que sí, que puede darte ejemplos, pero después lo ves en su vida personal y después salta un escándalo o lo pillan haciendo cosas ilegales. La reputación se construye con el tiempo. A medida que los demás evalúan nuestras elecciones en la vida y determinan quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento. Así que si tú quieres forjarte una buena reputación, no tienes que hablar mucho, sino hacer. Y lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien. Y no hay con dobles cosas. De aquí me pongo con imagen de ser súper, madre mía, que íntegra esa persona. Y después en su vida personal hace lo que da la gana. Y es torcido, ¿no? Entonces, la reputación la vamos a construir con el tiempo y los demás se van a encargar de evaluar nuestra reputación. Aunque no nos gusta la idea de que nos juzguen, es verdad, lo cierto es que siempre estamos juzgando a los demás para determinar quién es digno de nuestra confianza o quién no. Eso nos pasa a todos. Al final, queramos o no, cuando estamos en un grupo, con un grupo de personas, sale una conversación y nosotros enseguida pues hablamos y si están hablando otra persona, pues intentamos dar nuestra opinión de esa persona. Y entonces al final, queramos o no, vamos a juzgar. La reputación se construye a partir de la opinión de los demás y esto a veces es peligroso, ¿o no? ¿O no? Es verdad, es peligrosísimo. Que tu reputación depende de lo que piensen los demás de ti. Las personas con buena reputación son las que viven con integridad. Y también las personas con buena reputación muchas veces, a la mayor parte de estas personas, les da igual lo que piensen de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que las opiniones de ellos no las podemos controlar. Las personas con buena reputación viven con integridad, no tienen agendas ocultas, ni dobles vidas, ni prácticas deshonestas. Viven con autenticidad y cuando pecan, porque al final las personas con buena reputación también son imperfectas, ¿o no? Cuando pecan, se reconcilian rápidamente con los que han ofendido y si no pueden hacerlo con los que han ofendido, con el Señor y pide perdón. Mantienen su palabra. Una persona con una buena reputación, ¿qué hace? Da una palabra y la hace. ¿Qué dice la Biblia? Que tu sí sea sí
y que tú no sea no. Y si no te puedes comprometer, di no puedo hacerlo. Y si puedes hacerlo, sí, y hazlo. No hay más. No es te prometo, te juro. No. Nosotros no juramos ni prometemos. Nosotros, si podemos hacer algo, sí. Y si no, pues justificamos, oye, no puedo hacerlo por esto y por esto. Pero no podemos llevar a la gente en palabras y en promesas. Porque al final nuestra reputación, ¿qué? Se va a ver afectada. Anda ese o esa, madre mía, me ha prometido una cosa y estoy ya detrás de él o detrás de ella 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es súper informal. No sé si tenéis vosotros ejemplos de esas personas que intentas quedar con ellos tal, y al final te aburren. Te aburren porque no cumplen sus palabras, no cumplen sus promesas, etc. De esa gente hay que huir, obviamente. Entonces, las personas con integridad mantienen su palabra, tratan a los demás con respeto y aceptan sus responsabilidades. No evaden responsabilidades, sino afrontan la responsabilidad de cualquier cosa que ellos tengan, ¿no? También, una persona con reputación y con integridad tratan bien a sus familias. ¿Por qué digo eso? Pues muy sencillo. Porque al final tú tienes una careta pública. Digamos, aquí soy yo, tengo aquí mi careta pública, hago así, buenas, tal, ¿qué tal? Hola, hermanos, tal, no sé qué. Pero si después llego a mi casa y empiezo a pegarle a mi mujer, a mis hijos, los maltrato y de todo, y cuando llego a mi casa todo el mundo se esconde, pues aquí estamos errando, ¿no? Entonces, una persona con buena reputación siempre tiene una familia unida. ¿Es así? Hay familias en las que quedan los fines de semana para comer y al final terminan todos, ¿qué? Peleados. Gritándose, es que tú me has hecho esto, no sé qué, no sé cuánto, y al final, pues... Pero después los ves y todo es genial. ¡Ay, qué matrimonio es perfecto! ¡Ay, qué relaciones más bonitas con sus hijos! Después los calienta, como decimos aquí. Después llega a su casa y los calienta. A la mujer, calienta a los hijos y calienta al que se le ponga por... Hasta al perro le pega, ¿no? Entendemos eso, ¿no? Entonces, una persona con buena reputación o que quiere mantener una reputación es íntegro tanto fuera como dentro de su casa. Y lo más vulnerable que somos con la familia. Porque al final, nuestra vida privada podemos nosotros fingir, obviamente. Oh, ¿qué tal? ¿Qué educado? O qué educada es esa mujer o que ese hombre. Tal. Pero en casa somos verdaderamente los que nos paseamos en calzoncillos por el salón, ¿o no? Es un ejemplo de que en nuestra casa estamos en confianza, ¿no? Y hacemos las cosas y nos mostramos tal como somos. Entonces, por eso tenemos que llevar cuidado no tener una careta pública y una careta privada, ¿eh? Si tenemos una careta, que sea una y que sea la misma con todo el mundo. Y que sea la buena, obviamente. Hay gente también que públicamente es malo, pero es que internamente en su familia también. Entonces, no podemos decir que tenga una buena integridad. Si no hace el mal siempre a todo el mundo. Esos son los cascarrabias y los cabezones. De los cabezones ya hablaremos algún día. De la gente que es muy cabezona, ¿no? Entonces, trata bien a sus familias y son coherentes. Los demás saben qué esperamos de esas personas. Qué bonito, ¿no? Tener a una persona en nuestro círculo más cercano que podamos confiar y decir, ya la llamamos porque sabemos que está. Le decimos algo y está ahí presente, ¿no? Y le podemos pedir consejo porque nos va a dar consejos sabios, ¿no? Qué bonito es eso. Pues yo quiero ser así también. Y yo creo que vosotros, todos los que estáis aquí sentados, queréis ser confiables. Personas con una reputación y una dignidad y una integridad grandísima, tanto fuera como dentro de tu casa, ¿no? Entonces, los que tienen buena reputación suelen preocuparse mucho por mantenerla intacta. Es verdad, una persona que quiere hacer las cosas bien siempre está preocupado. No digo que seamos seres serviles de estar, ay, yo quiero caerle bien a todo el mundo. No. A todo el mundo no le podemos caer bien. Si tú llegas a un sitio y dices que eres cristiano, a lo mejor te pegan mochazos, ¿no? Te pegan por simple hecho de ser cristiano, ¿no? Incluso te intentan zancadillear más en el trabajo, en cualquier sitio, para que, mira, ves, el cristiano, mira la cristiana, no sé qué, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la persona que tiene una buena reputación intenta siempre preocuparse por mantenerla intacta en todos los momentos. Eso es vivir en integridad. Eso es vivir estando siempre autoexaminándose de si hacemos las cosas mal o si las hacemos bien. Y si las hacemos mal, como he dicho antes, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y nos reconciliamos rápidamente con las personas y con Dios. Entonces, hay veces en que nuestra reputación se ve empañada, y esta es el top 10,
de que cuando no tenemos culpa. Cuando la gente nos señala sobre los chismes, calumnias y mentiras que pueden ensombrecer lo más brillante de las reputaciones. ¿O no? Hay mucha gente que es íntegra ahí y pública, gente en pública que es íntegra, y hay gente que se dedica ¿a qué? A intentar echar basura sobre su vida. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? En esos momentos en los que tenemos una vida íntegra, tenemos una buena reputación, tenemos un modelo a seguir los cristianos, y es Jesús. Es verdad, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, ¿y qué hizo con su reputación? Se la dejó a un lado. Es cierto, él cogió y dijo, bueno, me voy a hacer hombre y ya sé que cuando esté en la tierra mi reputación se va a ver dañada o se va a ver atacada, ¿no? Entonces dejó su reputación y entró en un mundo en el que sería incomprendido, ¿o no? Se burlarían de él, mentirían sobre él, y en eso hay varios versículos, El Hijo de Dios estuvo dispuesto a confiar su reputación ¿a quién? A su Padre. No se la confió a la gente del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que estar más atentos a lo que piensa Dios de nosotros que lo que piensa el vecino o el compañero de trabajo o quien sea. Nosotros tenemos que estar en paz ¿con quién? Con Dios. Porque no vamos a poder agradar a todo el mundo. Porque nosotros, aunque intentemos llevar una buena reputación, una buena vida, llegará alguien que chismeará sobre nosotros, que nos señalará, que nos intentará humillar y nos calumniará. Entonces vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, vale, voy a la tierra, muy bien. Sé que ¿qué? Voy a ser atacado. Pero a mí no me importa lo que digan los demás. A mí me importa lo que piensa Dios de mí, mi Padre. Entonces, aunque seamos acusados injustamente, podemos hacer lo mismo. Romanos 12, 18 nos dice lo siguiente. Si es posible, daos cuenta, este versículo es que es muy bueno. En Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, si es posible, pues muchas veces, por nuestra forma de creer en Dios, no vamos a poder estar conforme con otras personas, y otras personas no van a estar conformes con nosotros y vamos a ser atacados. Entonces, si es posible, cuando esté de tu mano, intenta llevarte bien con todos los hombres. Y si no puedes, pues escucha, es porque estarás haciendo las cosas bien delante de Dios, ¿no? Vivimos en paz cuando tomamos decisiones que conducen a una buena reputación. Y yo siempre lo digo, no hay más bonito que una conciencia tranquila, que acostarte por las noches pensando que estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque al final las personas que hacen las cosas mal están esclavizadas y están, pues, siendo, digamos, torturadas sus conciencias de lo mal que hacen las cosas. Y están siempre sospechando o pensando qué pensarán de mí, qué tal, no sé qué. Si una persona tiene una buena reputación, no está pensando o preguntando a los demás qué piensan de él o de ella. Entonces no hay nada más bonito que acostarse con una conciencia tranquila, de que estás haciendo las cosas bien. Entonces hemos demostrado ser personas de carácter virtuosa y los demás han aprendido a confiar en nosotros. Muy bien. Evitamos que el mundo nos manche. Y aunque hay veces que nuestra reputación se ve manchada debido a la deshonestidad de otros, Dios quiere que vivamos de tal manera que los que nos conocen no crean esas calumnias que dicen de nosotros. Si tú tienes una buena reputación, si tú tienes una buena estima, si eres considerado por un grupo de personas cercanas que eres una persona íntegra, cuando le vayan con el chisme a la otra persona que te conoce, va a decir, no, imposible. Esa persona, imposible. Esa persona es íntegra. Esa persona es íntegra. Entonces, no van a creer esas calumnias que dicen de nosotros. En Primera de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y fijaos, qué bonito, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú hagas las cosas bien y habrá insensatos por ahí que intenten, pues, manchar tu nombre, manchar tu estima, pero no le hagas caso,
porque vas a hacer con tu buen testimonio, vas a hacer callar a muchos ignorantes que hablan de ti. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas. Os voy a hacer 3 preguntas. ¿Es realmente importante mantener una buena reputación según la Biblia? Yo creo que sí. No hace falta que me diga que no. No sirve para nada todo lo que he dicho anteriormente. Sí, la Biblia enseña que tener una buena reputación es importante porque refleja nuestra relación con Dios y puede impactar nuestra influencia en el mundo. Al final, queramos o no, si venimos a la iglesia, si hacemos las cosas como Dios manda, nos vamos a convertir ¿en qué? En embajadores de Cristo, donde vayamos. Y cuando nos digan ese es cristiano en el trabajo, pues tenemos una función y una misión. Entonces, ¿es bueno tener una reputación? Claro que sí, porque al final nos van a identificar las personas de nuestro alrededor. También, otra pregunta es, ¿cómo puedo cuidar mi reputación como creyente? Cuidar la reputación o tu reputación como creyente implica vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Honrar a Dios en nuestras acciones y en nuestras palabras. Y ser considerado y respetuoso hacia los demás. Eso es vivir con integridad. Lo que yo digo, lo digo, pero es que lo hago. ¿Entendéis? No digo y no hago, sino mis acciones van conforme a mis palabras. Y por último, una pregunta final. ¿Puede una mala reputación ser restaurada? O sea, una persona que ha hecho las cosas mal durante toda su vida, ¿puede ser restaurada su reputación? Sí. Por aquí hay hermanos que dicen sí. Y es verdad. Sí. La Biblia nos enseña sobre el perdón y la restauración. Eso es importante. Eso es importante porque todos los que estamos aquí no somos perfectos. Y cuando empezamos a venir a la iglesia tuvimos que quitarnos muchas cosas de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser. ¿Y qué fuimos? Perdonados y ¿qué? Restaurados. Restaurados. ¿Y seguimos en proceso? Pues claro que sí. Que vengamos aquí, somos santos, pero por la gracia de Dios, pero no somos santos. Pecamos y hacemos muchas veces las cosas mal. Entonces, siempre tenemos que estar pidiendo perdón y pidiendo restauración por parte de Dios. Si hemos tenido una mala reputación, podemos buscar el perdón de Dios y de aquellas personas que le hemos hecho daño y que hayamos afectado. Y ya, escucha, si hemos pedido perdón a esas personas que le hemos hecho daño, ya si no nos perdonan, ese es su problema. Nosotros ya hemos pedido perdón a Dios, hemos pedido perdón a esas personas, oye, y nosotros a vivir, a cambiar de vida y a vivir en rectitud. Entonces esto puede conducir a la restauración de una buena reputación. Entonces, si hemos estado haciendo las cosas mal, tenemos tiempo todavía. ¿Y cómo mantenemos nuestra reputación o testimonio? Pues con el ejemplo. Con ejemplo, ¿o no? Entonces, por eso digo, hechos y no palabras. ¿Y los hechos se demuestran con qué? Con el ejemplo. Amén, amén, amén. Vete. Yo digo, como no se calle, digo, no voy a poder decir nada porque todo lo que ha dicho él creo que es parecido a lo que voy a decir yo. Y sí, qué bueno porque ha dicho tu testimonio y como a mí me gusta ver los significados de las palabras, decía que testimonio es la prueba, justificación o comprobación de lo que tú haces que es verdad. Es decir, si yo digo que yo voy a hacer esto, si lo hago, mi testimonio está probando que lo que yo he dicho es cierto. Y claro, eso se vive con el ejemplo, como ha dicho Vicente. Lo que yo digo, lo hago. Ahora, ¿se puede ver manchado tu testimonio? Claro que sí, muchísimo, pero yo lo llamo los teléfonos rotos. Los teléfonos rotos donde tú dices A y a la tercera persona le llega una Z. Y tú dices, pero bueno, yo no he dicho esto, pero él dice que sí. ¿Y sabes qué pasa? Que los cristianos, hablando de nosotros, los cristianos, a veces estamos tan presionados, como dice Vicente, de cuidar nuestra reputación, de ser ejemplo, de decir, madre mía, que no me vean, que no caigo, que no hago esto, que no hago lo otro. Pero claro, es que a la gente de fuera que dice, ese es cristiano y está esperando a que tú peques o a que tú caigas para decir, mira, es que dice, va predicando esto siempre todos los domingos en la iglesia, pero mira, lo ha hecho. Se le olvida que vivimos en una carne. Igual que Jesús, aunque Jesús no se halló pecado. Pero Jesús también experimentó las cosas que nosotros experimentamos, el enfado, la ira. ¿Te acuerdas cuando Jesús entró al templo y vio en lo que habían convertido la casa de oración de su padre?
Se volvió loco, como diciendo, ¿pero qué habéis hecho aquí? Y yo me imagino a Jesús como diciendo, airaos, pero no pequéis. Y te puedes convertirte, no convertirte, sentir esa ira como Jesús sintió. Y eso no significa que tu ejemplo y que tu testimonio sea manchado, porque ¿qué es el ejemplo? ¿De qué estás dando ejemplo tú? ¿Por qué te conocen a ti? Por ejemplo, valga la redundancia, una persona súper puntual. Durante un año es súper puntual, pero una persona que es puntual siempre, a lo mejor puede, no sé, llegar tarde 3, 4 veces al año, imagínate. Por esas 3 o 4 veces ya significa que su ejemplo de ser puntual ha sido anulado. No, sigue siendo puntual, pero todos tenemos circunstancias y tenemos cosas. O una persona súper trabajadora. ¡Wow! Es que hoy mira cómo está, que es un ejemplo para ti de tesón, de disciplina, de trabajo duro. Lo pillas un día malo o una mala racha y estás diciendo, uy, ha bajado el listón. Esa persona es un ser humano como tú y puede pasar una mala racha y bajar un poquito el listón, pero eso no significa que haya quitado de ser ejemplo, que se haya quitado de ser ejemplo de una persona ardua, insistente, con disciplina, trabajadora, etc., etc. Sigue siendo ese ejemplo, lo que pasa es que tiene una mala racha. Y muchas veces nos sentimos muy presionados por el que dirán y decir, no, es que madre mía, cómo me vean, y se nos olvida eso, que somos seres humanos. Entonces, yo, aparte de tu ejemplo, porque Vicente ha dicho que tú debes de ser ejemplo, cuando en este mundo la gente enseguida tiende a que cuando tú fallas, que cuando cometes un error, aquí lo dicen cruilu, ya está, ni una más, ni una oportunidad. Pero el ejemplo que Jesús nos da, ¿cuál es? Como ha dicho Vicente, el de perdonar, el de restaurar, siempre que esté de tu mano. Tú has pedido perdón, has pasado una mala racha, has hecho algo, has cometido un error, Dios sabe. Y Dios sabe lo que tú has dicho. Han dicho cosas de ti. Escucha, de Jesús dijeron mentira. Lo crucificaron precisamente siendo inocente. Y después de que lo crucificaron, yo sé que hubo gente, porque la Biblia dice que hubo gente que después de crucificarlo se arrepintió y dijo, wow, verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, lo he matado siendo una persona inocente. No ha mentido, no ha hecho nada malo y aún así lo hemos matado. Cuando Judas fue a por Jesús con esos soldados, ¿qué pasó? Fueron a por él. Y creo que fue Pedro, si no recuerdo mal. Pedro, loco, como diciendo, ¿qué hacéis? Estáis arrestando a mi maestro. No, es inocente, no tiene culpa. Le cortó la cabeza al soldado. Y le dijo Jesús, la oreja, perdón, sí, la oreja. La oreja, la cabeza no. ¿Y qué hizo Jesús? Tranquilo. Que yo sé que esto tengo que pasarlo, o sea, es la voluntad del Padre, pero tranquilo. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Entonces, cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, cuando alguien te hace daño, ¿qué ejemplo estás siendo tú para el mundo y para ellos que te ven? ¿Estás siendo el ejemplo de Jesús? De ese que perdona, de ese que restaura, de ese que levanta, de ese que vuelve a darte otra oportunidad, de ese que sigue estando ahí, o estás siendo como el mundo de decir, no, tú has dicho esto, has hecho esto, te crucifico y no quiero saber nada más de ti porque no vales. Pero de lo vil y menospreciado del mundo cogió Dios para enaltecer a aquellos y bajar a los sabios y a aquellos que se creen súper perfectos, súper intachables, que es lo que yo quiero, que es lo que yo digo y esto es la verdad. Y eso no funciona así. Y para ir terminando, te digo que cuando alguien te vaya a hacer daño igual, cuando alguien te esté atacando, como dice Vicente, cuando esté diciendo esas mentiras sobre ti, tu testimonio esté manchado, de decir yo no he hecho esto, yo no he dicho esto, ¿tú qué ejemplo estás dando también? ¿Vas a ir contra él? ¿Vas a hacer lo mismo que él? ¿Vas a decir mentiras contra esa persona también? ¿Vas a criticarlo? ¿Vas a ir contra él? No. O vas a decir, mira, Dios sabe la verdad, Él tiene control de todo y al final, yo recuerdo una frase que cuando alguien me hace daño, me viene bien y espero que te venga bien a ti, y es decir, yo no soy igual que esa persona. Es decir, yo no voy a hacer lo mismo que esa persona. Me está haciendo daño, sí, me ha hecho daño por esto, me está criticando, ha dicho que esto es así, está opinando de mí cosas que no son, pero yo no soy igual que él y yo no voy a hacer lo mismo que él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres que te respeten, vas a tener que respetar primero. Cuando tú quieres recibir algo, vas a tener que darlo primero. Como por ejemplo, estamos en un equipo de trabajo y dices, ¿qué no lo hace? No esperes que lo hagas, hazlo tú. Dalo tú primero. Perdona tú primero. Estate ahí primero. Levanta primero. Porque 1 Timoteo 4:12 te dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Sabes por qué? Porque tu ejemplo, tu actitud va a hablar más que 1000 palabras y va a dar paso al siguiente punto, que es la evangelización. ¿Amén?
Bien. Dios les bendiga grandemente. Como hemos visto los primeros 2 puntos, que son muy fundamentales, lo que es el testimonio y dar ejemplo. Amén. Yo creo que Cristo es el máximo ejemplo de lo que es realmente evangelizar. Pero yo creo que para poder evangelizar es muy fundamental tener o llevar, ¿verdad?, los pasos de Jesús, seguir los pasos de Jesús. Y eso es muy fundamental. Así que voy a compartir lo que es el evangelio. Amén. ¿Alguien aquí sabe qué significa la palabra evangelio? Yo creo que todos o la mayoría ya saben lo que significa evangelio. Son buenas nuevas, buenas noticias. En este mundo en el que nos encontramos, estamos llenos de malas noticias. Si usted pone el noticiero, solo malas noticias, malas noticias. Pero, hermanos, la buena noticia para nosotros es que Cristo vino a este mundo. Amén. ¿Y a qué vino Jesús a este mundo? A salvarnos, ¿verdad? A salvarnos. Muy bien. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice lo siguiente: Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias que el Dios de Israel reina. Amén. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Hermanos, tenemos muchísimos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que llevaron el mensaje de Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos al profeta Isaías, que se nos menciona en el capítulo 6, versículo 8, el llamado de Dios a Isaías para predicar y compartir el mensaje. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 8, vemos cómo Samuel anuncia el gobierno real de Israel, preparándolos para su futuro rey. Y también vemos a Elías. Elías, con su fe y valentía, desafía a los profetas de Baal y predica la verdad a Israel. Amén. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos. Jesús preparó a 12 discípulos, entre ellos 11 porque uno fue traidor. Pero Dios preparó a 11 hombres comunes y corrientes. Y mayormente en todo su ministerio, Él se enfocó más en ellos que en las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser sus mensajeros, sus voceros aquí en la tierra. Y entonces tenemos, por ejemplo, a Pedro. Pedro, después de que antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dio una promesa de que no iban a quedar solos, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a venir sobre ellos y Él los iba a guiar a toda verdad y les iba a dar poder también para hacer grandes milagros y prodigios entre el pueblo. Y entonces, cuando reciben el Espíritu Santo de Dios, Pedro fue el primero en predicar. Pero, ¿qué es lo que predicó Pedro? ¿Y qué tanto impacto causó en las personas? Pedro predicó este mensaje: Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Ese fue el mensaje de Pedro. ¿Y cuántas personas se convirtieron en ese momento? Aproximadamente 3,000 personas. En su segundo mensaje evangelístico fueron aproximadamente 5,000 personas las que se convirtieron. Y luego encontramos a Pablo, uno de los hombres que Dios también usó grandemente. El apóstol Pablo fue designado para llevar el evangelio a los gentiles, fuera de Israel. Y fue un hombre que estableció iglesias y fue llevando el mensaje, compartiendo el mensaje por todas partes. ¿El mensaje de qué? De Cristo, las buenas nuevas de salvación. Ese fue el mensaje. Pero quiero hacer hincapié en Felipe. ¿Alguien conoce la historia de Felipe? Pues Felipe recibió la orden de Dios
en Hechos capítulo 8, usted le puede encontrar Hechos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Felipe recibió la orden de Dios de enseñarle el evangelio a un hombre eunuco etíope, que leía el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Isaías capítulo 53. No sé cómo encontró él este rollo del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, porque solamente tenían acceso los profetas en ese entonces, los sacerdotes. Solamente ellos tenían acceso a los rollos del Antiguo Testamento. Pero aquí encontramos a este hombre que subió a Jerusalén para adorar y se encuentra un rollo y empieza a leerlo. Y el rollo era el libro de Isaías capítulo 53. Y entonces estaba ahí leyendo el libro, pero no entendía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que leía? Acerca del siervo sufriente. Entonces el Señor vino, le habló a través del Espíritu a Felipe y le dijo, ve a este lugar al sur, allá hay un carruaje, allá hay un hombre que es etíope, que es eunuco, y él está ahora mismo leyendo Isaías 53. Entonces se acercó Felipe y le dio la buena noticia. Entonces se acerca y le dice Felipe, ¿qué lees? Pues leo Isaías capítulo 53. ¿Y entiendes? Le dice Felipe. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces, ahí es donde empieza la tarea de evangelización de Felipe, dando las buenas noticias, enseñándole que el siervo sufriente del que habla Isaías es Jesús, el Mesías prometido. Pero el etíope estaba en duda y le decía a Felipe, pero ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el siervo sufriente? ¿Es Israel o está hablando de alguien más? Y entonces es ahí donde Felipe empieza a evangelizar ¿a quién? Al eunuco. Y empieza a hablarle de que el siervo sufriente es Jesús, el Mesías prometido que había de venir. Y entonces, hermanos, fue impactante lo que sucedió. Porque habla de que en Isaías, que Jesús es el Cordero que fue llevado al matadero, dando su vida en rescate por todos los pecadores perdidos, de los cuales usted y yo que estamos aquí somos los primeros. Pecadores y perdidos, pero encontrados. Yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí hoy, muchos aceptamos a Jesús en nuestro corazón porque alguien nos evangelizó, nos presentó el plan de salvación. Amén. Yo soy uno de ellos. A mí me presentaron el evangelio y el Señor obró en mi vida. ¿Y qué sucedió con el eunuco después de que Felipe le presentó las buenas noticias, el evangelio de que Cristo vino a morir por nosotros, para darnos salvación y rescatarnos? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Creyó en el evangelio. Creyó en el evangelio y entonces mientras iban caminando, encontraron un lago pequeño. Y entonces el etíope le dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice, nada te impide. Si tú quieres, lo puedes hacer. Y entonces fue bautizado. Fue bautizado. Hermanos, el evangelio, más que una sanidad que nosotros podamos obtener por medio de oración, el evangelio es el mayor de todos los milagros. De todos los milagros. Usted puede recibir sanidad de una enfermedad. Usted puede ser curado de un cáncer. Pero cuando el evangelio penetra y llega a su vida, a su corazón, ese es el mayor de todos los milagros que se pueden producir. ¿Por qué? Porque trae salvación. El evangelio trae paz, trae gozo, trae alegría, trae contentamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquel hombre que murió en la cruz del Calvario.
el justo, el santo, se dio en sacrificio por los pecadores. Amén. Se dio por los pecadores. Entonces, hermanos, es importante para nosotros entender que la palabra de Dios es la única que puede cambiarnos. Y todos los que estamos acá, que hemos creído en Jesús, tenemos una misión. ¿Alguien sabe cuál es esa misión? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Predicando el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no es solamente para algunos o para los líderes o los que están sirviendo acá, es para todos. Amén. Los que han creído en Jesús. Esa es la misión que tenemos. Usted puede hacerlo en su trabajo, puede hacerlo mientras está en reunión con sus amigos, aquellos que no conocen a Jesús, puede hacerlo con su familia. Hermanos, es importante que nosotros compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto se trata de vida o muerte. Es así. Se trata de vida o muerte. Y el Evangelio trae vida. El Evangelio trae gozo. El Evangelio trae paz. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia dice cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de paz. Las buenas noticias de que Cristo vino a salvar a grandes pecadores. ¿Cuántos aquí son pecadores? Pues tenemos un gran Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Así que estos 3 puntos importantes son fundamentales. El testimonio, el ejemplo, que es casi similar, el testimonio y el ejemplo. Cuando tenemos un buen testimonio, a veces ni necesitamos hablar.